Bueno, y ahora nos vamos a meter de lleno también en un tema que también tiene que ver con el abandono estatal en parte, que tiene que ver con la deserción del Estado Nacional en varias aristas, como venimos relatando ahora, pero ahora nos vamos a meter en la ciudad de Bahía Blanca, porque, bueno, bueno, más allá de la localía de acá el compañero Franco Cariniano, porque también, bueno, es una de las ciudades muy azotadas por tragedias climáticas, varias veces ya van, solo en este año, de fuertes temporales que han afectado a la ciudad y bueno, un Estado Nacional que dice arréglense. Literalmente tuvimos a un Javier Milei que hace un año y medio fue a Bahía Blanca a decirle A arréglense sacarse una foto. con lo que tienen. Pero el municipio fue buscando distintas estrategias para ver cómo también poder reconstruir la ciudad con financiamiento propio, porque bueno, es una situación verdaderamente muy compleja. Estamos ya en comunicación telefónica con Álvaro Díaz. Álvaro es concejal de Unión por la Patria en Bahía Blanca y es presidente del bloque también en el Consejo Deliberante. Álvaro, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. De este lado, Delfina, Franco y Malena, te saludamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Gracias como siempre por este tiempo con Radio Trinchera. En primer lugar, bueno, había algo en particular que nos interesaba conversar, que tiene que ver con esta propuesta que surge del propio municipio de Bahía Blanca de cobrar a ciertas multinacionales o a grandes empresas un impuesto extra para poder recaudar para esta reconstrucción. ¿Cómo se viene trabajando eso? ¿Cómo es bien en realidad la propuesta? Y en qué medida, bueno, esto aparece, digamos, como una solución ante la emergencia. Bueno, en primer lugar, el 7 de marzo, el día de la inundación, llovieron más o menos, en algunos lugares se han registrado, según información de la universidad, casi 500 milímetros en un rato. No solo lo que significó esa inundación en la foto del 7 de marzo que todos vieron, sino cómo se proyectó la ciudad desde ese momento, es lo que hace que nosotros tomemos este camino o esta definición. Bahía quedó saturada, mostró de forma muy contundente la precariedad de cómo ciertos barrios de todos los sectores sociales de Bahía Blanca estaban expuestos a que cuando llueve 50, 100 milímetros se inunden. Hay un paréntesis. Está lloviendo, el otro día pasó en Nueva York, a lo largo y a lo ancho del mundo también, el clima nos está empezando a dar cada vez peores noticias y las ciudades no han sido preparadas en términos hidráulicos para soportar eso. Entonces nosotros hoy en Criollo tenemos 17 barrios de Bahía que necesitan 13 obras hidráulicas muy importantes, y esas obras salen 30.000 millones de pesos. O sea, son 27.000 millones de pesos. Están diseñadas, están presupuestadas. Ningún municipio está en condiciones de soportar eso. Nadie puede soportar en términos presupuestarios una erogación de casi 30.000 millones de pesos. La provincia está licitando todo lo que es la obra del Canal Maldonado, que, bueno, por ahí Franco sabe a qué me refiero, es estructurante para la ciudad. Fue lo que parece loco, pero el Canal Maldonado se la bancó bastante bien para todo lo que llovió en un ratito, porque la verdad que si no hubiese estado el Canal Maldonado, que es una obra que se hizo en el primer gobierno de Perón, Bahía desaparecía. Entonces la provincia se está haciendo cargo, con todas las dificultades que tiene hoy la provincia, ¿sí? A raíz de que no solamente a nosotros nos impacta la decisión del gobierno nacional de no hacer obra pública, y entonces no es un camino que se trazó ni ideológico, hasta te diría que puede llegar a ser político, porque político es una acepción muy global que contiene a casi todo lo que hacemos los seres humanos, pero acá hay obras que están totalmente identificadas y que se tomó la decisión con los vecinos de esos barrios yendo al municipio de manera desesperada a pedir obras para ayer, obras que salen mucho dinero, y nosotros tenemos barrios de clase media alta, que han crecido sin las obras correspondientes. Algo, si querés, como para no entrar en la polémica y estar todo el día opinando de lo que fue la gestión anterior,
el cambio climático también se siente, ¿sí? Esa tensión que existe en Bahía cada vez que llueve, bueno, empieza a pasar más seguido, y empieza a llover más seguido, empieza a llover más cantidad también. Así que si yo tengo que definir por qué se tomó la definición, es porque en la última lluvia que tuvo Bahía Blanca, que fue hace 20 días más o menos, llovieron más de 50 milímetros, 60 milímetros, y hay barrios que quedaron inundados. Álvaro, buen día, Franco, de este lado. Hola, Franco. Con respecto un poco a algo que sucedió, ahora ya no recuerdo si fue con el temporal, pero me parece que fue con el temporal la decisión del intendente de avanzar en buscar a los sectores económicos activos de la ciudad, los que tenían espalda, los que realmente podían aportar por lo menos económicamente, en la necesidad de reconstrucción de algunas obras necesarias, producto también de, como destacabas, o creo que lo hablábamos antes de arrancar, pero del silencio del gobierno nacional, o sobre todo de esa triste foto del presidente de la Nación yendo a Bahía como jefe de las Fuerzas Armadas para decir ustedes se van a poder arreglar con lo que tienen. ¿Cómo fue un poco ese camino? Si fue en ese momento, primero preguntarte esto, si fue en ese momento en el cual el intendente Susbieles avanzó en este pedido, sobre todo recuerdo algunos sectores del polo petroquímico principalmente, y cuál fue también la respuesta de estos sectores en relación a la reconstrucción necesaria de Bahía. Mirá, ahí te digo dos cosas. Primero, el escenario es muy parecido, porque aquella vez el presidente dejó bien en claro que no iba a destinar recursos para con Bahía Blanca. Ese fue el temporal primero, porque venimos parejito con el tema de los temporales, tenemos uno por año. Ese fue el del 2023, que se proyectó en el 2024, y ahí las empresas fueron un soporte muy importante para reconstruir escuela y clubes. Nosotros en marzo teníamos casi la mayoría de los clubes con una proyección de arreglarse, de sobreponerse a los daños que habían sufrido en el corto plazo, y nosotros en marzo estábamos arrancando las clases en todas las escuelas de Bahía. Y eso fue también porque el intendente convocó a las empresas estuvieron. También te agrego un paréntesis. Federico, el intendente actual, fue presidente del consorcio del puerto. Sí. Y él generó un círculo virtuoso también entre las empresas y la comunidad, porque también hay un sentimiento encontrado en Bahía para con las empresas. Allá en La Plata tienen a Ensenada, que si bien tiene YPF y es una estructura portuaria muy importante, en Bahía casi que nosotros nos definimos mucho por el complejo portuario. Nos pasa algo más parecido, si querés, a Mar del Plata. Uh-huh. Y la verdad que las empresas estuvieron, y vos no sé si te acordás, Franco, porque sos más chico, pero en el 2010-2011 la comunidad de White y de Cerri frenó la inversión de lo que se denominaba la inversión de Vale, sí, que era una inversión muy pero muy grande, y no se pudo llevar a cabo porque la propia comunidad de Bahía Blanca no quiso. Entonces, estas empresas que trabajan acá hace mucho tiempo están radicadas en Bahía Blanca por las bondades que tiene nuestro puerto, por la excelencia, si querés, que tiene la ciudad en materia portuaria y en materia logística. Y digo, son empresas que también conviven con Bahía Blanca, sus trabajadores, mucha de la gente que labura ahí, estamos hablando desde puestos gerenciales hasta el obrero calificado, porque son empleos que están buenos, y uno siempre apuesta a que existan ese tipo de empleos, esa calidad, viven en Bahía y son parte también de los bahienses que se inundaron. Entonces, más allá de los pasivos que genera, tener el polo petroquímico acá, que uno los tiene presentes, también en algún momento, cuando pasan situaciones extraordinarias, uno también apuesta a salidas extraordinarias. No, nosotros no hay una animosidad contra las empresas del polo. Uh-huh. Existe un control que es de parte del Estado con todo lo que significa el ambiente. Hay que poner siempre el foco en eso, pero en estas circunstancias nosotros nos inundamos, nos pasó un temporal por encima y, digamos, arrasó con la ciudad. No estábamos hablando de 2 o 3 cositas, y después el dinero del que estamos hablando está específicamente destinado, como estuvo aquella vez, a los clubes y a las escuelas, está específicamente destinado a las obras. ¿Sí? Acá nosotros lo que queremos es que ese dinero vaya a las obras, que se liciten, que haya un control de parte del Consejo Liberante, control de las empresas, que todos estemos inmiscuidos en eso, porque son obras que van abajo de la tierra.
Son obras que electoralmente no te dan ningún tipo de rédito porque es así y nada, ni siquiera estoy haciendo un juicio de valor. Son esas obras que vos decís, el asfalto es mucho más común ver que en Bahía Blanca se haga asfalto, aunque hoy estamos haciendo asfalto en un contexto súper complicado, pero estas obras que van muy por debajo de la tierra, que prácticamente no se ven, ¿sí? Hay una obra que se está haciendo acá en calle de Saliqueló, que es toda la zona de Patagonia Norte, que es una obra importantísima. Y eso, o sea, vos lo ves, pero tenés que estar atento para ver. Y es una obra que es vital para toda la zona alta de Bahía. Entonces también lo que decimos nosotros es, che, la clase política, la dirigencia política, piensen como dirigentes políticos, piensen en el ciudadano de a pie, y piensen que también el día de mañana a alguno de ustedes le puede tocar ser intendente. Y la gente va a seguir yendo, porque la gente le va a seguir reclamando que hagan esas obras porque invirtieron 20.000, 30.000 dólares en un terreno, más 20.000, 30.000 dólares en una casa. ¿Sí? Y cada vez que llueve, tienen agua adentro. Sí, hacías referencia justo a una zona de la ciudad que particularmente es de las que más impresión me da del nivel de crecimiento, esto que destacabas, ¿no? De cómo ha crecido toda esta zona para todos lados. Estamos hablando de la zona norte de la ciudad, pero... y la que menos obras hídricas tuvo acompañando ese crecimiento, porque se hicieron, por ejemplo, conectores, ¿sí? De asfalto que no tienen sus respectivos desagües. Entonces, cada vez que llueve... Para los que no conocen, viene todo como de la zona de Sierra de la Ventana. Entonces, baja todo y atraviesa a Bahía hasta su cauce natural, que es el estuario. O sea, viene de arriba, pasa por encima, inunda Bahía. Yo soy más del macrocentro. A mí me pasó el agua por encima. El mismo agua que te pasó por encima lo de la zona alta de la ciudad y el mismo agua que estuvo un día para retirarse en Guaite, porque también incluso... tenés el problema que cuando baja el estuario y la marea sube, se arma un cóctel explosivo. Entonces, son obras hidráulicas que van para cada barrio, pero también son integrales para la ciudad. No estamos planteando nada que sea muy revolucionario, ni nada que sea para escandalizarse. Por ahí el que se escandaliza porque tiene la tendencia a escandalizarse cada vez que uno intenta transformar las cosas o correrlas del lugar en el que están. Álvaro, con respecto un poco, bueno, recién nombrabas al canal Maldonado, uno de los canales que justamente, yo particularmente lo recorrí después de la última inundación y la verdad que también impresiona ver cómo la potencia del agua no solamente rompe puentes como los propios del arroyo Napostá, sino también parte de la estructura de material del canal, que como bien decís, menos mal que esa obra existía hace 70 años, porque si no, claramente la inundación hubiese sido más terrible de lo que fue. Y consultarte en relación a la proyección de alguna de esas obras grandes que destacabas, porque bueno, también lo escuchamos al gobernador hablar de esto, ¿no? De empezar a pensar nuestras ciudades acorde a las cantidades de agua que caen hoy, que realmente están siendo por encima de la media y que lo que estamos teniendo son una cantidad de milímetros que no soportan ciudades en el mundo, así que de alguna manera hay que pensar en esas obras. Consultarte cómo viene esa proyección, sobre todo porque son varios kilómetros lo del canal y sobre todo hay partes muy destruidas. Y por otro lado también consultarte por la polémica con el gobierno nacional en relación a estos puentes, que en un momento se brindó esa plata y ahora se quiso cobrar, o cómo fue exactamente. Mira, yo ahí lo que primero, lo que creo con el canal Maldonado es que el gobierno provincial se ha movido lo más rápido posible en este contexto y ha dado las respuestas acordes a la realidad. Después, bueno, vos lo describiste recién, es un canal, o sea, estamos en un momento donde cada uno puede decir lo que quiera y donde también hay una sudestada política que pareciera que no hay un orden en las ideas y que cada uno puede decir lo primero que se le ocurra. El gobierno provincial, que tiene menos capacidad que el gobierno nacional, presupuestaria, por supuesto, que está súper atado también al gobierno nacional en materia presupuestaria, ya licitó la primera parte del canal Maldonado. Que va a poder contener 3 veces la cantidad de agua que contiene hoy. Es una obra faraónica, gigante, ¿sí? Que ya la encaramos y que esto es también tiempo y que ya se empezaron a hacer algunos arreglos importantes para soportar lluvias que se empiezan a dar, como hablábamos anteriormente, cada vez más. Álvaro, perdón, ¿esto es ensanche o profundización? Porque ensanche en algunos lados no debe haber posibilidad, ¿no?
Las dos cosas me parece. No me quiero meter en algo técnico, pero va a poder. Me parece que también se sube también hay un tema que se está viendo, que es darle conservar todo lo que es la vegetación, altura, y conservar la vegetación que hay al costado. Y todo también se hizo con un cuerpo de especialistas de acá de Bahía. Respecto a los puentes, son esas polémicas que yo creo que pican en Capital Federal o en la zona del AMBA, en donde nosotros por ahí ya hace varios meses que quedamos atrapados en discusiones que después acá en la realidad, en la cotidiana, hablando mal y pronto, en el día a día, muchos de nosotros no nos mueve el amperímetro, porque, a ver, el ejército laburó muy bien con nosotros acá, y el ejército le dijo, che, renovemos el convenio porque si no nos lo van a mandar a sacar. Yo no sé bien cómo fue lo interno de eso lo manejó el intendente, y nosotros tenemos un lío importante con los puentes. Entonces, si uno tiene, ahora se presupuestaron 2 puentes para comprar, pero también si nosotros teníamos que pagar, no sé, 3 meses más, 2 puentes con el que se conecta todo el barrio noroeste con el centro de Bahía, y lo teníamos que pagar. O sea, porque de la retórica política al día a día hay un abismo, y si llegado al caso, nosotros firmamos el convenio, todavía no habíamos pagado. Claro. Pero no nos podemos arriesgar, que está bien, ¿sí? Mañana vienen y sacan los puentes. Y nosotros salimos a la calle y decimos, no puede ser lo que está pasando. Pero la gente no puede pasar de una zona de Bahía a la otra. Claro. Que ya son puentes precarios, no estamos hablando de que son puentes que están bien, que sirven y mucho, pero el problema, por ejemplo, tenemos con el puente de la ruta, cuando vos venís de Guaite y te vas como para el lado de Cerri, seguís como para el sur. Ahí nosotros tenemos un puente que es de vialidad, es del gobierno nacional. Y vos pensás, che, el gobierno provincial está encarando esto, el gobierno municipal está encarando esto, de esta manera, con los recursos que tiene, dando la pelea con lo que tiene. Y el gobierno nacional todavía no arregló un puente. Y nosotros tenemos al Cholo, que es un elefante blanco, en el medio de la ciudad, que está detonándose cada vez más, y hay partes que empiezan a ser de tierra, esa parte de la ruta. Y nosotros, o sea, por ejemplo, lo que le decimos es, che, arreglen el Cholo, hagan algo con el Cholo, por lo menos asfaltar y ponerle luces si no la vas a terminar la obra, pintala, invitar chicos a la escuela que lo pinten de todos colores, y algo que es importante también, eso va a traer consecuencias hídricas. Claro. El Cholo tiene consecuencias hídricas, o sea, es un monstruo gigante en el medio de la ciudad, que mañana llega a llover como llovió la vez pasada y cada vez se va a profundizar más. Así que también nosotros lo planteamos de, che, arreglen el Cholo o hagan algo con el Cholo. Está todo bien con que la obra pública y aparte es un gobierno que fue validado. A nosotros nos cuestionaban porque había ganado en Bahía. Ganó en todos lados este gobierno. Claro. Ganó en Salta, ganó en Tierra del Fuego. De eso te queríamos igualmente consultar, Álvaro, con respecto también a lo que fue el resultado electoral, principalmente del 26 de octubre, ¿no? Una ciudad donde justamente veníamos relatando un poco cuál viene siendo el rol de la nación, ¿no? Incluso con imágenes muy, muy claras, ¿no? Sobre qué piensa el gobierno nacional con respecto a la intervención del Estado, incluso en situaciones de tragedia. ¿Qué lectura hacen también de esos resultados, teniendo en cuenta en particular, si bien ganó en todo el país, digamos, lo que sucede en Bahía Blanca en muchos casos fue leído como, bueno, un dato, justamente porque venía de estas tensiones con el gobierno nacional, diciendo no vamos a colaborar, digamos, como con un abandono muy claro. ¿Qué lectura hacen también de lo que fueron esos resultados del 26 de octubre? ¿O cómo lo ven? O la del también? 7 quizá, claro, que es la más sorprendente. No, la del 7 está bien, pero la del 7 nosotros sacamos 31 puntos. El peronismo en el 21 sacamos 21. En el 2013 el peronismo acá sacó 14. Claro. En Punta Alta en el 2021 sacamos 12 puntos. Nosotros sacamos 31, ellos sacaron 46. El PRO en el 2017 sacó 48. En el 2021, perdón, también sacó 48, 49. Y la UCR, históricamente acá, digamos, como anteponiéndolo al peronismo, siempre anda en 50, 55, 60. Siempre que nosotros ganamos es porque tenemos discurso y modelos de acá muy potentes, y si querés también
hay una venita antiperonista en Bahía que late, pero Bahía tampoco es antiperonista estrictamente. Tiene mucho es una ciudad con mucho movimiento sindical, es una ciudad industrial, tiene mucha cantidad de obreros. Entonces, el análisis es un poco más. Para mí es un poco más complejo. De hecho, a mí me hizo una nota el Gato Silvestre una vez y me decía tibio, ¿viste? Y yo cuando terminó la elección me metí y digo, tibio, pero vos sos de Capital Federal y pierden religiosamente cada 2 años, hace 30 años. El último fue Ibarra. Yo creo que también esperaban que haya un castigo para con Milei en Bahía Blanca. Y yo creo que en el orden de la política global o de la política nacional. No lo hubo en ningún lado. No lo hubo, el castigo no existió, y creo que el peronismo tiene 18.500 preguntas antes que hacerse, que yo ahora veo, no podemos estar hablando después de la elección que pasó, que para mí tampoco fue catastrófica si vos mirás los números, ¿eh? De hecho te diría, el PRO y los libertarios en Bahía sacaron, entre los dos, llegaron a 65, 70 puntos. Ahora bajaron a 54, 55. Claro. Es también una señal que se le caigan votos en el camino. Y después, si vamos a discutir si estuvo bien el desdoblamiento, no estuvo bien el desdoblamiento, por qué la gente en Bahía votó a Milei, y bueno, vamos a seguir en un loop permanente de discutir temas que a nadie le importan. Bien. Álvaro, te agradecemos muchísimo estos minutos y obviamente seguimos en comunicación para bueno, gracias siempre por estar ahí atentos. No, por favor. Un abrazo grande. Fuerte abrazo. Chau. Pasaba Álvaro Díaz, concejal de Unión por la Patria en Bahía Blanca, jefe también de bloque de Unión por la Patria, alrededor de este interesante proyecto, en este caso del intendente, alrededor de poder cobrar un impuesto extraordinario a las empresas. Bueno, para costear gran parte de todas estas obras estructurales en Bahía Blanca. Así es. Bueno, ya pasaron 10 minutos de las 10 de la mañana, tenemos la tanda pendiente, así que vamos con eso y a la vuelta seguimos con la segunda hora de Quédense Será por las Malas. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo.